Hola, mi nombre es Viridiana Vera, soy abogada fiscalista en MNP Consultores y en este video les vamos a hablar de defensa fiscal ante revisiones electrónicas a contribuyentes relacionados con EFOS. Quédate con nosotros a ver el video. Comenzamos con los antecedentes. La revisión electrónica constituye uno de los medios de fiscalización a través de los cuales la autoridad fiscal va a ejercer sus facultades de comprobación. En contraste con otras formas de fiscalización tradicionales, la revisión electrónica se desarrolla de manera exclusiva por medios electrónicos, lo que reduce los costos y tiempo que generalmente se invierten en una visita domiciliaria o en una revisión de gabinete. Este medio de fiscalización permite a la autoridad fiscal practicar revisiones a los contribuyentes, responsables solidarios o terceros con ellos relacionados con la información de las facturas electrónicas CFDIs, así como la contenida en las bases de datos de la propia autoridad y la proporcionada por otras dependencias gubernamentales, gobiernos extranjeros o entidades financieras, como puede ser también la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y con tal información la autoridad fiscal revisa conceptos o rubros específicos de una o varias contribuciones. Antes de la reforma fiscal del 9 de diciembre del 2013, la revisión de gabinete era el medio más utilizado por la autoridad fiscal para llevar a cabo sus facultades de comprobación, pues a comparación de la visita domiciliaria, la revisión de gabinete implica menores formalidades, lo que a su vez se traduce en un menor costo y tiempo. Aún así, puede tomar hasta un año en llegar a su conclusión, lo que implica un tiempo promedio de 325 días y 15 puntos de contacto con el contribuyente revisado. Entonces, ¿cuáles van a ser los fundamentos de la revisión electrónica? Pues previo a emitir algunos planteamientos que consideramos interesantes, damos una vista general al procedimiento de revisión electrónica. Se encuentra previsto en los artículos 42, fracción novena y 53b del Código Fiscal de la Federación, así como el 61 y 62 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación. Entonces, el inicio del acto de fiscalización. Si bien la autoridad fiscal lleva a cabo una revisión previa de la información y documentación que tiene en su poder, de acuerdo al 63 del Código Fiscal de la Federación, el procedimiento de fiscalización formalmente debe considerarse iniciado a partir del momento en que la autoridad notifica al contribuyente por buzón tributario. La resolución provisional que dará a conocer los hechos que, de acuerdo a la revisión de la información que obra en poder de la autoridad, deriva de la omisión de contribuciones o aprovechamientos o cualquier otra irregularidad. En su caso, se le podrá acompañar de un oficio de preliquidación cuando los hechos consignados sugieran el pago de algún crédito fiscal. El segundo es el término para manifestarse y presentar información. La resolución provisional otorgará a los contribuyentes, responsables solidarios o terceros relacionados un plazo de 15 días para manifestar lo que a su derecho convenga y proporcionar la documentación tendiente a desvirtuar las irregularidades o para acreditar el pago de contribuciones o aprovechamientos consignados. Entonces estamos ante este primer panorama, que es que el contribuyente opte por corregir su situación fiscal. En caso de que se opte por corregir su situación fiscal, deberá hacerlo dentro del plazo de 15 días antes señalado. Deberá pagar el total de las contribuciones y aprovechamientos omitidos y sus accesorios y será la manera en la que el contribuyente podrá gozar del beneficio de pagar una multa equivalente únicamente al 20% de las contribuciones omitidas. Entonces estamos en el punto 3, que puede llegar a ser un segundo requerimiento por parte de la autoridad. Una vez recibida y analizadas las pruebas presentadas por el contribuyente, dentro del plazo de 10 días siguientes a aquel en que vence el plazo para que manifieste lo que a su derecho convenga, la autoridad podrá realizar lo siguiente: requerir por una segunda ocasión al contribuyente y que este requerimiento se debe de atender en un plazo de 10 días. Solicitar información y documentación de un tercero, que como ya lo vimos en diapositivas anteriores, esta deberá de aportarse en un plazo de 10 días y se le deberá de dar a conocer al contribuyente a través de buzón tributario para que éste a su vez manifieste lo que a su derecho convenga dentro de un plazo de 10 días. Estaremos ya ante una resolución definitiva, que sería el punto 4. Y es que la autoridad cuenta con un plazo máximo de 40 días para emitir y notificar la resolución correspondiente con base en la información y documentación que obre en el expediente. Dicho plazo empezará a contar, según sea el caso, a partir de lo siguiente. El primero,
es que haya vencido el plazo de 15 días otorgado en la resolución provisional o se hayan desahogado las pruebas ofrecidas por el contribuyente. B, que haya vencido el plazo de 10 días otorgado en el segundo requerimiento, hecho al contribuyente y se hubieran desahogado las pruebas del mismo. Y por último, el C, es que hayan vencido los 10 días otorgados en el requerimiento al tercero. Una vez concluidos los plazos a los contribuyentes para manifestar lo que a su derecho convenga, se tendrá por perdido el derecho para realizarlo. Entonces, veamos algunas causales para suspensión del procedimiento de fiscalización, tratándose de una revisión electrónica. El plazo con el que cuenta la autoridad para concluir la revisión electrónica puede llegar a suspenderse en los siguientes casos cuando se encuentren previstos dentro del artículo 46A del Código Fiscal de la Federación. Huelga, a partir de que se suspende temporalmente el trabajo y hasta que termina la huelga. B, el fallecimiento del contribuyente hasta en tanto no se designe un representante legal de la sucesión. C, cuando el contribuyente desocupe su domicilio fiscal sin haber presentado aviso de cambio correspondiente o cuando no se le localice en el antes señalado hasta que se le localice. Cuando se observe que el procedimiento no se ajustó a las normas aplicables que pudieran afectar la legalidad de la determinación del crédito fiscal, la autoridad podrá de oficio, por una sola ocasión, reponer el procedimiento a partir de la violación formal cometida. El plazo se suspenderá a partir de que la autoridad informe al contribuyente la reposición del procedimiento. Cuando la autoridad se encuentra impedida para continuar el ejercicio de sus facultades de comprobación, por caso fortuito o fuerza mayor, hasta que la causa desaparezca, lo cual deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación y en la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria. ¿Cuáles van a ser los medios de defensa que procedan en contra de determinaciones que sean motivo de revisiones electrónicas? Será el recurso de revocación que se podrá interponer ante la propia autoridad y el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Pues bien, veamos algunas consideraciones y particularidades para una adecuada defensa. En primer lugar, debemos destacar la redacción de la fracción novena del artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, en cuanto excluye como sujetos de una revisión electrónica a determinado sector de contribuyentes, como pueden ser los asesores fiscales, las instituciones financieras, fiduciarias, fideicomitentes o fideicomisarios. En el caso de los fideicomisos, las partes contratantes o integrantes en el caso de cualquier otra figura jurídica. Esto puede considerarse así, pues si bien conforme al primer párrafo del artículo 42 del Código, se advierte que contiene una facultad otorgada a las autoridades fiscales para la revisión de diversas categorías de contribuyentes y sus relacionados, lo cierto es que de conformidad a la citada fracción novena de dicho numeral, se acota dicha facultad solamente a los contribuyentes responsables solidarios o terceros solidarios con ellos. De la misma manera, atendiendo a la redacción de dicha disposición legal, bien podríamos considerar que acota el objeto de las revisiones electrónicas única y exclusivamente al análisis de la información y documentación que obra en poder de la autoridad. Es decir, no faculta a la autoridad para la aplicación del contenido del artículo 63 del Código Fiscal de la Federación durante el desarrollo de la fiscalización, pero sobre ese punto volveremos más adelante. Incluso, llevando más allá la interpretación que proponemos, bien pudiéramos considerar que la facultad conferida a través de esta disposición en particular también se encuentra delimitada exclusivamente a la revisión sobre uno o más rubros o conceptos específicos de una o varias contribuciones. Esto es, podríamos concluir que este tipo de facultad no fue concebida para, por una parte, revisar a los asesores fiscales, las instituciones financieras, fiduciarias, fideicomitentes o fideicomisarios, en los casos de los fideicomisos, las partes contratantes o integrantes o cualquier otra figura jurídica, que hayan cumplido con las disposiciones fiscales y aduaneras, y por otra parte, para comprobar la comisión de delitos fiscales y para poder proporcionar información a otras autoridades fiscales. No debemos olvidar la aplicación estricta de la norma que se refiere al artículo 5 del Código Fiscal de la Federación, sobre todo en materia penal. Otro punto importante a destacar y que pudiera generar gran confusión en los contribuyentes es el relativo a cuál es el plazo que se debe de considerar para que la autoridad pueda culminar su revisión. Si acaso cuenta la autoridad con un plazo de 6 meses dentro del cual debe de haberse emitido la resolución que determina contribuciones omitidas, o bien el plazo de 40 días a que se refiere la norma debe entenderse contabilizado fuera del plazo de los 6 meses aludido. Para resolver este interrogante, podemos acudir a lo que al respecto sostuvo la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el amparo directo en revisión 3130-2021, en donde señaló lo siguiente.
En efecto, como se puso de relieve precedentemente, en la parte dispositiva del artículo 53b, el legislador distinguió entre el plazo máximo de 40 días para dictar la resolución definitiva en el procedimiento de revisión electrónica, contenido en la fracción cuarta, y el plazo máximo de 6 meses para concluir dicho procedimiento, contenido en el último párrafo de dicho numeral. La razón de ser de dicha distinción reside en el primer plazo mencionado, que son los 40 días. Se encuentra inmerso o se subsume dentro del segundo plazo máximo en comento, que son los 6 meses. Ello es así en la medida en que el plazo máximo de los 6 meses para concluir el procedimiento de revisión electrónica, por regla general, se computa a partir de que se notificó la resolución provisional de la revisión electrónica. En cambio, el plazo máximo de los 40 días para emitir y notificar la resolución definitiva en dicho procedimiento se computa a partir de los supuestos antes mencionados. Además, el plazo máximo de 6 meses para concluir el procedimiento de visita responde a que existe la responsabilidad de quienes otorgaron los plazos y realizaron los requerimientos, y solo al vencimiento de unos u otros es entonces que podrá empezar a computar el plazo de los 40 días para dictar dicha resolución definitiva. Como se advierte de lo reproducido, ya la Corte, al resolver el amparo directo en revisión 3130 del 2021, ha aclarado que el plazo de 40 días con el que cuenta la autoridad para la emisión y notificación de la resolución, con base en la información y documentación con que se cuenta en el expediente, se encuentra comprendido dentro del plazo de los 6 meses con que cuenta la autoridad para concluir la fiscalización, por lo que no puede aceptarse la interpretación de que las autoridades cuentan con un plazo de 6 meses más 40 días para emitir y notificar la resolución recaída al procedimiento de revisión electrónica. En fechas recientes, una de las salas regionales del Tribunal Federal de Justicia Administrativa ha emitido una tesis en sentido similar, aunque con diversas consideraciones. La tesis es del rubro revisión electrónica. Si la autoridad no emite la resolución definitiva dentro del plazo de 6 meses previsto en el último párrafo del artículo 53b del Código Fiscal, debe declararse la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada. Determinó que conforme al artículo 53b, fracción cuarta del Código Fiscal de la Federación, el hecho de que la autoridad fiscal no emita ni notifique la resolución definitiva en el procedimiento de revisión electrónica de contribuciones dentro del plazo de 40 días, computado a partir de que vence el plazo de 15 días para que el contribuyente haga valer su derecho de audiencia, corrija su situación fiscal mediante el pago total propuesto o cuando se hayan desahogado las pruebas que aportó, trae como consecuencia inmediata la nulidad lisa y llana de la resolución emitida con motivo de la revisión electrónica. Conforme a ello, y aplicando analógicamente tal criterio jurisprudencial, es que el artículo 53b, último párrafo del Código Fiscal de la Federación, determina que las autoridades fiscales deben concluir el procedimiento de revisión electrónica dentro de un plazo máximo de 6 meses contados a partir de la notificación de la resolución provisional. Pues de no ser así, el contribuyente se encontraría en un estado de inseguridad jurídica respecto de su inacción en el lapso señalado, por lo que, al exceder la autoridad fiscal tal plazo, debe tener como consecuencia a su omisión la declaratoria de la nulidad lisa y llana de la resolución emitida con motivo de la revisión electrónica efectuada. Sobra decir que respecto del plazo de los 40 días con que cuenta la autoridad para emitir la resolución definitiva, ya también la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado que en caso de no hacerlo, ello acarrea la nulidad lisa y llana de dicha resolución. Revisión electrónica de contribuciones. El hecho de que la autoridad fiscal no emita ni notifique la resolución definitiva en el procedimiento dentro del plazo de 40 días trae como consecuencia la nulidad lisa y llana de la resolución emitida. Ello, de acuerdo a la interpretación conforme del artículo 53b, fracción cuarta del Código Fiscal de la Federación. ¿Cuáles fueron los hechos de esta jurisprudencia? La autoridad fiscal ejerció sus facultades de revisión electrónica de contribuciones respecto de una persona moral que emitió y notificó la resolución definitiva fuera del plazo de los 40 días a que tiene para tal efecto, determinándole un crédito fiscal. En contra del crédito fiscal se promovió un juicio contencioso administrativo, el cual resolvió la sala correspondiente en el sentido de reconocer su validez. En desacuerdo con la sentencia, la persona jurídica promovió juicio de amparo directo, el cual resolvió un tribunal colegiado de circuito de conocimiento, concediendo el amparo solicitado, ante lo cual la autoridad fiscal interpuso un recurso de revisión fiscal. Entonces, ¿cuál fue el criterio jurídico?
La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la interpretación conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del artículo 53b, fracción cuarta del Código Fiscal de la Federación, a la luz de los principios de interpretación más favorable y de seguridad jurídica, permite concluir que el hecho de que la autoridad fiscal no emita ni notifique la resolución definitiva en el procedimiento de revisión electrónica dentro del plazo de los 40 días computados a partir de que venza el plazo de 15 días para que el contribuyente haga valer lo que a su derecho convenga, su derecho de audiencia o corrija su situación fiscal, deberá acarrear la nulidad lisa y llana de la resolución conforme al artículo 52, fracción segunda de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. La justificación de ello es que con la facultad de revisión electrónica de contribuciones, el legislador buscó reducir costos de operación y tiempos en el ejercicio de sus facultades de comprobación, además de acotar la actuación de la autoridad fiscal por la naturaleza misma de los medios que emplea. ¿Cuáles son estos medios? Mecanismos electrónicos de procesamiento y almacenamiento de datos. De ahí que se encuentre obligada, compelida o forzada a emitir y notificar la resolución definitiva en el plazo de 40 días, ya que de otra manera el contribuyente se encontraría en estado de inseguridad jurídica respecto de su inacción en el lapso señalado. Adicionalmente, las consecuencias jurídicas que conlleva la actualización de los supuestos normativos del artículo 53b del Código Fiscal de la Federación, en el caso de que el contribuyente no ejerza su derecho a la defensa ni corrija su situación fiscal mediante el pago de la preliquidación que se adjunta, conlleva que la resolución provisional que notifica la autoridad fiscal se torne en una resolución definitiva, convirtiéndose en un típico acto de autoridad, unilateral, imperativo y coercitivo, impugnable mediante los medios de defensa correspondientes, por lo que no existe razón práctica ni lógica para que la autoridad fiscal no emita ni notifique la resolución definitiva en el plazo de 40 días. En caso de que la autoridad fiscal no la emita ni notifique en dicho plazo, la consecuencia de su actuar implica que de impugnarse esa resolución definitiva en el contencioso administrativo, se actualice una causal de nulidad prevista en el artículo 51, fracción cuarta de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, toda vez que la resolución se emitió en contravención a lo dispuesto en el artículo 53b, fracción cuarta del Código Fiscal de la Federación. Cabría hacernos la siguiente pregunta. ¿El oficio con el que inicia la revisión electrónica es impugnable a través de amparo indirecto? Para responder a este cuestionamiento, debemos tomar en cuenta lo que señaló el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito al resolver la queja 38-2023, en donde sostuvo que el amparo indirecto es improcedente en contra de una resolución provisional, el oficio de preliquidación y sus constancias de notificación, al no constituir resoluciones definitivas ni vulnerar derechos sustantivos. Entonces, la tesis aislada, que lleva por rubro procedimiento de revisión electrónica previsto en el artículo 42, fracción novena del Código Fiscal de la Federación, es improcedente el juicio de amparo indirecto contra la resolución provisional, el oficio de preliquidación y sus respectivas constancias de notificación, al no constituir resoluciones definitivas ni vulnerar derechos sustantivos. ¿Cuáles fueron los hechos que motivaron esta jurisprudencia? Pues bien, se promovió un juicio de amparo indirecto contra las resoluciones provisional y de preliquidación emitidas por el SAT, así como de sus constancias de notificación electrónicas derivada de la facultad de comprobación electrónica de la autoridad. Entonces, el juez de distrito desechó la demanda al considerar que se actualizaba una causal de improcedencia en relación a que no constituía la última resolución dentro del procedimiento administrativo de fiscalización. El criterio jurídico que nació a raíz de esta jurisprudencia es que el tribunal colegiado determinó que la resolución provisional, el oficio de preliquidación y sus constancias de notificación derivadas del procedimiento de revisión electrónica, conforme a las facultades de comprobación previstas en el artículo 42, fracción novena, no constituyen resoluciones definitivas ni vulneran derechos sustantivos, de manera que en su contra es improcedente el juicio de amparo indirecto en términos de la fracción tercera del precepto 107 de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario. La justificación de ello es que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 107, fracción tercera de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos de autoridad provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, en los que a. constituye una resolución definitiva y b. sean de efectos de imposible reparación, entendiéndose por estos que afecten materialmente los derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora bien, la resolución provisional, el oficio de preliquidación y las constancias de notificación
constituyen actuaciones iniciales dentro del procedimiento de revisión electrónica, como deriva de la fracción primera del artículo 53 del Código Fiscal de la Federación, que no constituyen actos de imposible reparación porque la resolución provisional no restringe derechos sustantivos, ya que tiene como finalidad analizar la información que de manera preliminar, sin que medie algún requerimiento susceptible de afectar al contribuyente. Asimismo, el oficio de preliquidación es una propuesta de pago para el caso de que el contribuyente opte por corregir su situación fiscal sin que sea un requerimiento de pago como tal. Y finalmente, la constancia de notificación electrónica es una comunicación llevada a cabo dentro del propio procedimiento. En consecuencia, dado que los actos reclamados solamente deparan consecuencias dentro del procedimiento administrativo de fiscalización, sin que trasciendan a la persona o bienes del contribuyente, más allá de lo meramente procedimental, entonces no surte ninguna de las hipótesis de procedencia del juicio de amparo previstas en la fracción tercera del artículo 107. Contrario a esta decisión, consideramos que el amparo indirecto sí es procedente en contra de la resolución provisional con la que da inicio a la revisión electrónica. Esto es así, pues si bien la citada resolución provisional en efecto no es una resolución definitiva, lo cierto es que dicha resolución forma parte del procedimiento de fiscalización y con sustento en ella, las autoridades fiscales pueden exigir a los contribuyentes la información y documentación tendiente a desvirtuar las irregularidades que se le atribuyen en la resolución provisional. Esto se traduce en un acto de molestia susceptible de afectar en forma directa e inmediata los derechos sustantivos protegidos por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, en particular su persona, sus papeles y sus posesiones. En otro punto, responderemos la interrogante sobre la aplicabilidad del supuesto previsto en la fracción tercera del artículo 46A del Código Fiscal de la Federación para la suspensión del plazo para concluir la revisión consistente en la no localización del contribuyente en su domicilio fiscal. Las causales que suspenden el plazo para concluir la revisión electrónica se encuentran previstas en el último párrafo del artículo 53B, mismo que hace referencia a las fracciones primera, segunda, tercera, quinta y sexta del segundo párrafo del artículo 46A del Código Fiscal de la Federación. Ahora bien, en este apartado se abundará respecto a las causales previstas en la fracción tercera del artículo 46, misma que establece como causal de suspensión cuando el contribuyente desocupe su domicilio fiscal sin haber presentado el aviso de cambio correspondiente o cuando no se le localice en el que haya señalado hasta que se le localice. Sin embargo, dicha causal de suspensión resulta inaplicable a este procedimiento por las razones que se exponen a continuación. 1. En primer lugar, tal y como se explica en la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en octubre del 2016 y de acuerdo con la exposición de motivos emitida por el legislador, el propósito fundamental de la implementación de las revisiones electrónicas fue precisamente el de facilitar a los contribuyentes el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y, a su vez, permitir a la autoridad hacendaria llevar a cabo sus procesos de recaudación de manera más fácil, ágil y eficiente, mediante la utilización de mecanismos electrónicos. Por ello, una de las reglas esenciales que rigen este procedimiento es que toda comunicación entre autoridad y contribuyente sea mediante buzón tributario. Por tanto, mientras éste se encuentre habilitado, la autoridad no tendría por qué realizar notificaciones de cualquier otra forma previstas en el artículo 134 del Código Fiscal. Ahora bien, para considerar que se actualiza la fracción tercera del artículo 46A del Código Fiscal de la Federación, la autoridad necesariamente debe de presentarse en el domicilio del contribuyente con el objeto de practicar una notificación personal, lo cual, en su caso, contraviene totalmente las reglas que rigen el procedimiento de las revisiones electrónicas, donde, tal y como está previsto en el penúltimo párrafo del artículo 53B del Código Fiscal de la Federación, los actos y resoluciones administrativas, así como las promociones de los contribuyentes, se notificarán y presentarán documentos digitales a través de buzón tributario. En efecto, la autoridad no está facultada para llevar a cabo notificaciones de manera que no sea a través de buzón tributario. De manera que, mientras el contribuyente tenga habilitado su buzón tributario, no es posible que se actualice el supuesto previsto en la fracción tercera referida para suspender el procedimiento de fiscalización. Pues, para considerar que el contribuyente se encuentra como no localizado, necesariamente la autoridad debió practicar una notificación personal en el domicilio fiscal. Sin embargo, se reitera que la notificación personal es contraria a la naturaleza y las reglas que rigen el procedimiento previsto en las revisiones electrónicas, las cuales tienen el propósito precisamente de evitar que la autoridad lleve a cabo estas diligencias.
En ese sentido, sería ilegal que la autoridad suspenda la revisión electrónica por no haber localizado al contribuyente en su domicilio fiscal, pues la notificación dentro de dicho procedimiento debe realizarse siempre por medio de buzón tributario, claro, siempre y cuando esté actualizado y habilitado. Ahora bien, surge la siguiente interrogante. ¿Qué sucede cuando el contribuyente no tiene habilitado su buzón tributario? En ese caso, ¿sería legal que la autoridad intente practicar una notificación personal? Lo anterior cobra especial relevancia, ya que el actuar de la autoridad determina la posibilidad de que se actualice o no el supuesto previsto en la fracción tercera multicitada. Es decir, si puede considerarse como no localizado al contribuyente cuando por cualquier motivo no pueda practicarse las notificaciones por medio de su buzón tributario y consecuentemente se suspenda el plazo para concluir la revisión. La respuesta a lo anterior se desprende de una interpretación armónica de la ley, especialmente respecto de las reglas que rigen el sistema de comunicación mediante el buzón tributario, pues como ya ha sido definido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre las disposiciones regulatorias del buzón tributario, la contabilidad y las revisiones electrónicas existe una estrecha vinculación, en tanto que el citado buzón es el medio a través del cual los contribuyentes envían su información al Servicio de Administración Tributaria, misma que integran el sistema de contabilidad electrónica estándar, que además facilita el cumplimiento de las obligaciones fiscales, permite que el procedimiento de fiscalización sea más ágil y eficiente, considerando el plazo y costos de operación para la autoridad. Por tanto, evidentemente, los artículos 17K, 28, 42, fracción novena y 53B, todos del Código Fiscal de la Federación, integran un todo en cuanto a sistema normativo. Por ello, ante la inhabilitación del buzón tributario del contribuyente durante la práctica de una revisión electrónica, la autoridad fiscal debe apegarse a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 17K, que entró en vigor a partir del año 2020, mismo que dispone lo siguiente. Cuando el contribuyente no habilite el buzón tributario o señale medios de contacto erróneos o inexistentes o bien no los mantenga actualizados, se entenderá que se opone a la notificación y la autoridad podrá notificarle conforme a lo señalado en el artículo 134, fracción tercera del Código Fiscal de la Federación. En virtud de lo anterior, la consecuencia que deberá aplicar la autoridad en caso de actualizarse dicho supuesto es realizar la notificación por estrados, lo cual no da lugar a la suspensión del procedimiento en términos de la fracción tercera del artículo 46A del Código Fiscal de la Federación. Dicho de otro modo, la autoridad no puede elegir si se realiza la notificación por estrados o de manera personal, pues se trata de una facultad reglada y además cabe destacar que toda la información que se puede tomar en cuenta para determinar un crédito fiscal a cargo del contribuyente se desprende de los sistemas y registros con que cuente la misma autoridad. Por tanto, la no localización del contribuyente no obstaculiza o impide el ejercicio de sus facultades de comprobación. Por todo ello, sería ilegal que la no localización del contribuyente tenga como consecuencia jurídica la suspensión de la revisión electrónica, ya que, por un lado, todas las notificaciones deben practicarse por medio del buzón tributario y únicamente en caso de que éste se encuentre inhabilitado, la autoridad está obligada a notificar por estrados, sin que ello actualice el supuesto previsto en la fracción tercera multicitada. Acorde a la exposición de motivos que dio origen a la reforma del Código Fiscal del 2013, la implementación del buzón tributario se hizo precisamente con la finalidad de reducir costos y tiempos ocasionados con la notificación personal, así como mejorar la eficiencia en la comunicación de los actos administrativos. Ahora bien, conforme a lo dispuesto por el último párrafo del artículo 17K y segundo de la fracción primera del artículo 134, ambos del Código Fiscal de la Federación, la notificación electrónica de documentos digitales se realizará en el buzón tributario acorde a las reglas de carácter general que para tales efectos establezca el Servicio de Administración Tributaria. Además, los mecanismos de comunicación de dicho buzón se establecerán a través de las citadas reglas, lo que se acató mediante la regla administrativa en cuestión, en la que se designaron para tal efecto A, el correo electrónico y B, el número de teléfono móvil para el envío de mensajes cortos de texto. De tal manera que, ante la falta de señalamiento de los mecanismos de comunicación por parte del contribuyente, es válido que se considere que existe oposición a la diligencia y se efectúe por estrados, ya que por una situación ajena a la autoridad fiscal, como lo es el incumplimiento del particular, no sería posible darle a conocer a través del medio legal establecido, el buzón tributario, el acto de autoridad. Además,
se debe de considerar que en caso de que se practique la notificación en el domicilio del particular, la finalidad de la reforma efectuada al Código Tributario para la operación del buzón tributario no se conseguiría, pues se fomentaría el desacato por parte de los contribuyentes, en el entendido que las determinaciones de la autoridad se le harían llegar como se solían hacer antes de la modificación legislativa. ¿Qué sucede si el contribuyente no habilita el buzón tributario o señala medios de contacto erróneos o inexistentes o bien no los mantiene actualizados? Esta pregunta debe responderse a partir de dos posibles escenarios. El primero, que esa situación ya haya sucedido antes del inicio de las facultades de comprobación. En ese caso, la respuesta parecería ser que la autoridad no podría hacer uso de este tipo de facultad de comprobación en particular, debiendo elegir alguna otra. El segundo escenario ocurre cuando, una vez iniciada la revisión electrónica, por alguna razón el contribuyente deja de tener habilitado el buzón tributario o señala medios de contacto erróneos o inexistentes. En este caso, la respuesta también parece tomar varios caminos. Uno de ellos es que la autoridad decida continuar la facultad de comprobación, notificando los actos subsecuentes de manera personal, pero igualmente cabría la interrogante de si esto resulta ilegal o no, partiendo de que la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que todos los actos emitidos en una revisión electrónica deben de notificarse por buzón tributario, aunque claro, ante la imposibilidad para hacerlo, parece que la respuesta en este sentido sería sostener la legalidad de este modo de actuar. Otro camino es que la autoridad considere actualizado el supuesto previsto en el último párrafo del artículo 17K del Código Fiscal de la Federación, que señala: cuando el contribuyente no habilite el buzón tributario o señale medios de contacto erróneos o inexistentes o bien no los mantenga actualizados, se entenderá que se opone a la notificación y la autoridad podrá notificarle conforme a lo señalado en el artículo 134, fracción tercera de este código. Esto es, bien podría la autoridad considerar que existe una oposición del contribuyente a través del buzón tributario, teniendo en ese caso la potestad de notificar por estrados las subsecuentes actuaciones. Aún más, bien pudiéramos también considerar que no es una facultad para la autoridad, sino una obligación derivada de una facultad reglada atendiendo a la concepción del término podrá, que la Corte también ya ha clarificado. Es claro que respecto de este supuesto, la normatividad no señala supuestos de posible suspensión del plazo para concluir la revisión, pues lo cierto es, la no habilitación del buzón tributario en términos comentados no puede asimilarse a una no localización del contribuyente. De acuerdo con el informe tributario y de gestión del cuarto trimestre del 2023 para el ejercicio fiscal 2023, el SAT implementó el Plan Maestro de Fiscalización y Recaudación, en el cual acentuó sus esfuerzos de fiscalización y recaudación en sectores muy específicos. Como resultado, al cierre del 2023 se alcanzó un monto de 757,155 millones de pesos, lo que representa 140,000 millones de pesos más que en el mismo periodo del 2022. Ahora bien, de acuerdo con los resultados publicados por el SAT respecto de los actos de fiscalizaciones por método, se aprecia que durante el 2023 se terminaron un total de 3,381 visitas domiciliarias y 14,759 revisiones de gabinete. Sin embargo, en conjunto, ambas cifras dan como resultado que se terminaron un total de 18,140, es decir, que durante el 2023 solo logró auditarse un 0,2% del universo de contribuyentes activos con obligaciones fiscales de ese mismo año. Asimismo, de acuerdo con la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE, en México en promedio se realizan 14 actos de verificación por auditor al año, dentro de los cuales se contemplan auditorías y otro tipo de revisiones. Y bajo ese mismo sentido, se logra auditarse el 0,6% del universo de contribuyentes. En comparación con otros países, estas cifras representan un nivel muy bajo de alcance que tiene la autoridad fiscal con los contribuyentes. Ante esta problemática y como resultado de las recomendaciones de la OCDE a nuestro país, las tecnologías de la información y las comunicaciones fueron incorporadas a nuestro sistema fiscal mexicano en distintos aspectos, tales como la contabilidad, los aspectos de fiscalización y las notificaciones. En consecuencia, con la reforma fiscal del 2013, se obligó a los contribuyentes a llevar su contabilidad a través de medios electrónicos. Se integró también el buzón tributario como un medio de comunicación entre la autoridad y el contribuyente y la revisión electrónica como una nueva facultad de comprobación, la cual fue añadida en el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación en su fracción novena.
Pues bien, hasta aquí toda la información respecto de revisiones electrónicas. Esperamos que toda esta información sea de utilidad en su día a día y en su práctica profesional y los esperamos en el siguiente video. Gracias.